El sistema digestivo, como bien saben, tiene una sola vía de entrada, que es la boca, no así como el sistema respiratorio. El sistema respiratorio, por ejemplo, tiene dos vías de entrada, que es la nariz y la boca. Y el sistema digestivo tiene una sola vía de entrada, que es la boca. Entonces, decimos que el aparato digestivo, o también llamado sistema digestivo, se extiende desde la boca hasta el ano, donde su función consiste en recibir los alimentos, fraccionarlos en sus nutrientes. A eso le denominamos digestión. Fraccionarlos en sus nutrientes. Se, se digiere, luego se absorbe dichos nutrientes hacia el flujo sanguíneo y se elimina del organismo los restos no digeribles de los alimentos. O sea, ¿qué es lo que hace principalmente el aparato digestivo, el sistema digestivo? Recibe el alimento que yo introduzco a través de la boca, recibe el alimento. Dentro del estómago se fraccionan, o sea, se dividen, se parten, se clasifican los nutrientes. ¿Sí? Dentro del estómago se hace eso. Se clasifican los nutrientes, a los cuales le denominamos digestión. Y este, cuando sabemos que se está digiriendo el alimento, es cuando comenzamos a tener gases o empezamos a eructar, por ejemplo. Eso significa que se está digiriendo bien el alimento, está pasando hacia el intestino. Una vez, una vez que el alimento pase al intestino delgado, ahí se realiza la absorción de los nutrientes. En el intestino delgado se realiza la absorción de los nutrientes. Entonces, en el intestino delgado se absorbe eh, los alimentos, los nutrientes. Luego pasa al intestino grueso, donde dentro del intestino grueso lo que se absorbe es el agua, el líquido. El líquido es lo que se absorbe en el intestino grueso. Y el resto que no se digiere o que al cuerpo no le sirve, se desecha hacia el exterior. ¿Sí? Eso que se desecha en forma de materia fecal. Entonces el cuerpo es una máquina, automáticamente ya sabe qué va a digerir y qué no va a digerir, qué va a absorber y qué no va a absorber. Y lo que no le sirva al cuerpo, automáticamente eso lo desecha, ¿sí? Hacia el exterior. Entonces, el propio cuerpo o el cuerpo por sí solo nomás realiza todo ese proceso. Entonces, todo ese proceso ocurre en aproximadamente 2 a 3 horas. En 2 a 3 horas. Sí, es un proceso lento. No es que se absorbe o se digiere rápidamente. No trabaja, por ejemplo, como el corazón que influye la sangre o envía la sangre o transporta la sangre en contados segundos o en milisegundos. El proceso del aparato digestivo es mucho más lento que los otros sistemas. Lleva su tiempo, porque es más complejo. Ahora, el aparato digestivo se compone o está compuesto por el tracto gastrointestinal. ¿A qué le llamamos el tracto gastrointestinal? Formado por la boca, luego de la boca la garganta, después de la garganta pasa al esófago, ¿sí? El esófago llega al estómago, del estómago pasa al intestino delgado, del intestino delgado al intestino grueso, luego el intestino grueso llega al recto y por último el ano, que es el esfínter, que es un músculo
Es un músculo que tiene una función de compuerta. Por eso se denomina esfínter, que es una puerta, digamos, una compuerta. Todos los esfínteres son musculares, ¿sí? Cuando hay un estímulo, ese músculo se contrae o se relaja de acuerdo al estímulo que se está realizando. Entonces el esfínter se contrae y se relaja, en este caso, para dejar pasar el material de desecho del intestino. Dentro del sistema digestivo también incluyen órganos que se encuentran fuera del tracto gastrointestinal, pero que también cumplen funciones importantes de digestión, ¿sí? No está dentro del aparato digestivo, o sea, no está dentro del tracto gastrointestinal, pero se conectan entre ellos cumpliendo funciones importantes, como el hígado, por ejemplo, el hígado, la vesícula biliar, las glándulas salivales, que cumplen una función importantísima, y el páncreas. Ellos son órganos que se encuentran fuera del tracto gastrointestinal, pero que cumplen también funciones importantes a la hora de la absorción y la digestión de los alimentos, ¿sí? Para el buen funcionamiento del sistema digestivo. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver. Acá tenemos, dice, la cavidad oral. En la cavidad oral tenemos la lengua, la glándula sublingual, que son las que producen la saliva, ¿sí? Todo esto, digámosle, la boca. La boca. Luego de la boca pasa a la garganta, que es la faringe. ¿Sí? Los alimentos vienen primeramente por la boca, luego al tragar pasa por la garganta. De la garganta pasa ya directamente al tubo digestivo, que sería al esófago. De la garganta pasa al esófago. Entonces por aquí pasa el alimento. El esófago, ¿sí? Su tubo largo, muscular, hueco. Es un tubo hueco compuesto por músculos. El esófago del alimento cae al estómago. Esto que ven aquí abajo es el estómago, ¿sí? Del estómago pasa al intestino delgado. Aquí ven el intestino delgado. Esto que tiene 6 a 7 metros aproximadamente mide el intestino delgado, ¿sí? Del intestino delgado pasa al intestino grueso. El intestino grueso es este que ven acá, que tiene un poquito de amarillo en el medio, en su interior. Sí, es de color amarillento. Sí. Intestino grueso. Después del intestino grueso está el recto y el ano. Y ahí se concluye el tracto gastrointestinal. Ahora, fuera del tracto gastrointestinal, tenemos al páncreas, que también le ayuda al sistema digestivo. Le tenemos al órgano más grande del cuerpo, que es el hígado, ¿sí? El órgano más grande del cuerpo y el más pesado es el hígado. Y debajo del hígado está la vesícula biliar. ¿Ven? Hígado, vesícula biliar, páncreas, que son tres órganos que están fuera del tracto que cumplen función importante en la digestión. Muy bien, estas son las partes del sistema digestivo. Dice, la boca, cuyo interior está recubierto de una membrana mucosa, constituye la entrada de dos sistemas, el sistema digestivo y el respiratorio. Y la boca. En ella acaban los conductos procedentes de las glándulas salivales, situadas en las mejillas y debajo de la lengua y de la mandíbula. Entonces las glándulas salivales se encuentran alrededor de la boca, o sea, en su interior, ¿verdad? A los costados, en las mejillas, debajo de la lengua, ¿sí? Ahí se encuentran las glándulas salivales. En el suelo de la cavidad oral
se encuentra la lengua, que se utiliza para saborear y mezclar los alimentos. Por detrás de la lengua se encuentra la garganta, o llamado faringe. En la lengua vamos a ver que se pueden saborear. Normalmente tenemos 4 sabores bien definidos, que son dulce, salado, agrio y amargo. Y vamos a hablar de la lengua. El gusto es detectado por las papilas gustativas situadas en la superficie de la lengua. El sentido del gusto distingue solamente los sabores dulce, amargo, agrio y salado. Entonces también parte importante de la digestión es el sabor, es el gusto que tiene cada alimento, que tiene cada comida. Lo cual hace también de que a veces sea rechazado un alimento, o a veces, por ejemplo, es más rico, digamos, es más sabroso un alimento, gracias a la lengua. Ahí vemos. Nuestro sistema, esto que viene de color azul, es el sistema respiratorio, ¿sí? Que viene por la nariz, digamos, en teoría tiene que pasar siempre por la nariz, ¿sí? Y pasa y hace de forma cruzada. Sería la tráquea. La tráquea es mucho más ancha que el esófago. Esta sería la tráquea. Y el de color verde, la flecha de color verde, ese es nuestro sistema digestivo. El sistema digestivo, sí, pasa por la boca. Esto que ven aquí es la lengua, ¿sí? Pasa por la garganta y va al esófago. Como ven, el esófago es un tubo más pequeñito, o sea, más pequeño que la tráquea. Es por eso que a veces cuando comemos algo muy grande o muy pesado, siempre nos raspa, nos cuesta tragar, pues, nos cuesta mucho tragar. Y esto cuesta de que se vaya hacia el estómago. ¿Por qué? Porque el espacio es más pequeño. ¿Sí? Es más pequeño, entonces cuesta mucho más de que ingrese fácilmente el alimento. Los alimentos se cortan con los dientes delanteros, llamados incisivos. Los alimentos se desgarran con los caninos, que le denominamos colmillos, y se mastican después con los molares, que son las muelas, ¿verdad? De este modo, el alimento se desmenuza en partículas más fáciles de digerir. La saliva, que procede de las glándulas salivales, recubre estas partículas con enzimas digestivas. Este es el momento en que comienza la digestión. O sea, la digestión de los alimentos ya comienza en la boca con las enzimas digestivas que se encuentran en las glándulas salivales. O sea, parte importante de la buena digestión ya se da, ya comienza en la boca. O sea, al masticar los alimentos y al mezclarse con la saliva, ya comienza una parte de la digestión. Entonces eso es importante saber, ¿verdad? De que en el momento que yo introduzco el alimento en mi boca, en mi cuerpo, ya comienza a digerirse. Dice, entre las comidas, el flujo de saliva elimina las bacterias que pueden dañar los dientes y causar otros trastornos. Entonces, el flujo de saliva, o sea, las glándulas salivales ya eliminan las bacterias que pueden dañar los dientes y causar otros trastornos. Por eso que es importante siempre tomar también mucha agua, porque a través del agua
se va renovando también la saliva. Siempre es necesario que tengamos buena cantidad de saliva. Así, de esa manera, ya comienzan a eliminarse las bacterias que están pegadas a los alimentos. La saliva también contiene anticuerpos y enzimas, como la lisozima, que fraccionan las proteínas y atacan directamente las bacterias. La deglución se inicia voluntariamente y se continúa de modo automático. La deglución es tragar. Yo voluntariamente indico a mi cuerpo, le indico a mi boca en qué momento va a tragar, ¿sí? De forma voluntaria. Y luego eso se continúa automáticamente, de modo automático. Aquí vemos otra imagen de cómo está compuesto, dice, la parte superior del sistema digestivo. El bolo alimentario es empujado hacia atrás entre la lengua y el paladar. El velo del paladar se eleva. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, esta es la lengua. Entonces, al momento del tragar, aquí se encuentra el alimento. Y ahí comienza la deglución. Dice, el velo del paladar se eleva cerrando la nasofaringe. La onda deglutoria desciende por la pared posterior de la faringe. Y ahí va, ¿eh? El bolo. Basta. La epiglotis cierra parcialmente la entrada de la laringe. El bolo se divide y baja a cada lado de la epiglotis, uniéndose después para entrar al esófago. Eso pasa al esófago, después el bolo alimenticio. Y ahí ve la última parte, dice, velo de paladar desciende, cavidad orofaringe queda cerrada por contracción de los músculos constrictores. Y ahí, como vemos, ya el bolo alimenticio ya ingresando al esófago. El esófago es un tubo muscular que conecta la garganta con el estómago. Vamos a ver ya, vamos a hablar ya de lo que es el esófago. ¿Qué vemos? Esto es el esófago. Es un tubo muscular, dice, que conecta la garganta con el estómago. Está recubierto interiormente de una membrana mucosa. El alimento baja por él debido a unas ondas rítmicas de contracción y relajación muscular llamadas peristaltismo. Entonces, esa contracción que se realiza de forma automática involuntaria, realiza esas contracciones dentro del esófago. Y eso hace de que el alimento vaya bajando hasta el estómago. El estómago es un órgano muscular grande y hueco. Está formado por tres zonas: fundus, cuerpo y antro. Entonces el estómago es un órgano compuesto por músculos en su interior y es hueco. Hueco porque espera a recibir el alimento siempre. Los alimentos llegan al estómago desde el esófago y penetran en él a través de un músculo con forma de anillo llamado esfínter gastroesofágico, que se abre y se cierra. Esfínter, lo había dicho yo, que es como una compuerta
Es como una puerta muscular que se abre y se cierra de acuerdo al estímulo que yo le dé. Normalmente, el esfínter impide que el contenido gástrico vuelva al esófago. Este contenido es fuertemente ácido y posee una gran cantidad de enzimas que podrían dañar el esófago. Otro factor que impide el reflujo es un mecanismo de tipo valvular situado en el esófago inmediatamente por debajo del diafragma. Entonces, ese esfínter gastroesofágico, esa compuerta, se cierra. Cuando el alimento ya bajó todo del esófago, se cierra esa compuerta y ahí se libera el jugo gástrico que se le llama normalmente, ¿verdad? El jugo gástrico que hace que se mezcle con los alimentos. Y bien sabemos que el jugo gástrico es bien ácido. Es bien ácido porque de esa manera puede eliminar las bacterias y puede clasificar los nutrientes, ¿sí? Puede clasificar los nutrientes que se van a absorber. Y ahí vemos cómo es el estómago. Ahí vemos el esófago. Aquí más o menos se encuentra esa compuerta, ese esfínter. Y ahí vemos ya el estómago, que es músculo. Propiamente está compuesto por músculo, músculo y músculo. Esta es lo que sería la boca del estómago, que la gente lo conoce como la boca del estómago. Se denomina fundus. No van a más decir ahora, me duele la boca del estómago, me duele mi fundus, tienen que decir. Luego del fundus está el cuerpo y la parte final se denomina antro. ¿Sí? Fundus, cuerpo y antro. Ahora, así como aquí hay una compuerta, una puertita, un esfínter, aquí también hay otro esfínter que se denomina píloro, ¿sí? Que divide el estómago con el intestino delgado. Claro, mientras que el estómago esté trabajando, tienen que estar cerradas estas dos puertas. Claro, no pueden estar abiertos. Una vez que el estómago hizo todo su trabajo, ahí se abre este esfínter pilórico y el alimento pasa del estómago, pasa al intestino delgado. ¿Sí? ¿Entienden? Eso es lo que ocurre. Mientras que el estómago esté ahí con el jugo gástrico, esté haciendo la digestión, esté clasificando los nutrientes, esto va a estar cerrado. Una vez que el estómago trabajó todo, esto se va a abrir y el alimento va a pasar al intestino delgado. ¿Están entendiendo? El sistema digestivo tiene dos funciones. O sea, el estómago tiene dos funciones. Tiene una función digestiva y una función absortiva. O sea, hay digestión y hay absorción. Función digestiva es, en el estómago hay algo de digestión debido a la acción proteasa de la pepsina, que es una proteína digestiva. Sin embargo, a efectos prácticos, esta función es despreciable porque si falla, es fácilmente suplida por el intestino delgado. Esa es la función digestiva. La función absortiva en el estómago ya empiezan a absorberse algunos elementos, como por ejemplo el alcohol y fármacos. Sin embargo, tampoco es importante. ¿Por qué? Porque principalmente la absorción de alcohol y fármacos, la metabolización se realiza en el hígado. O sea, si el estómago no puede hacer eso, el hígado igual lo va a realizar. Entonces, también el estómago tiene funciones digestivas y absortivas. Cuando el estómago está lleno, se contrae rítmicamente y mezcla los alimentos con los jugos digestivos. Las células que recubren la superficie gástrica secretan diversas sustancias importantes, como por ejemplo moco, ácido clorhídrico, pepsinógeno y la hormona llamada gastrina.
que todos esos son o sirven para la digestión dentro del estómago. El moco que recubre las paredes del estómago para protegerlas del daño que les podrían causar el ácido y las enzimas. Cualquier alteración de esta capa de moco, debida a una infección por la bacteria Helicobacter pylori, por ejemplo, o el daño provocado por la aspirina, puede causar lesiones como la úlcera del estómago. Entonces la aspirina es un medicamento muy fuerte, muy ácido, que lesiona, que destruye el moco de las paredes estomacales. Eso es lo que produce la aspirina. Y a la larga, con el consumo exagerado de aspirina, podemos llegar a tener úlcera estomacal. Úlcera de estómago. Después de que el alimento se ha mezclado con las secreciones gástricas, la mezcla resultante que pasa al intestino recibe el nombre de quimo. Nosotros le denominamos bolo alimenticio a lo que va de la boca hasta el estómago. Se denomina bolo alimenticio. Lo que pasa del estómago al intestino ya recibe el nombre de quimo. Existe otro tipo de contracciones que se producen en el estómago y reciben el nombre de contracciones de hambre. Se producen cuando el estómago lleva vacío de 12 a 24 horas y son contracciones dolorosas que van acompañadas de sensación de hambre. Son más intensas en personas jóvenes sanas. O sea, esa contracción que se da en las personas jóvenes es mucho más intenso, claro, porque el estómago necesita, en las personas jóvenes el estómago necesita recibir siempre alimentos. O sea, el cuerpo mismo tiene que recibir alimentos siempre, prácticamente 6 veces al día. Entonces, cada 4 horas o cada 3 horas hay que recibir alimento. Entonces, por eso es que esas contracciones son más intensas en las personas jóvenes, que tienen que recibir alimento siempre. Dice, existen algunos factores que aceleran el vaciamiento del estómago en el intestino. La presencia de carne en el estómago, así como la digestión estomacal, distensión estomacal, producen la liberación de la hormona llamada gastrina, la cual provoca una secreción de jugo gástrico fuertemente ácido. La gastrina también estimula las contracciones del estómago. Por eso es lo que algunas personas que comen carne tienen mucha acidez. Claro, porque esa carne necesita de mucho más jugo gástrico. No necesita de que ese jugo gástrico sea mucho más ácido para quemar todas las bacterias o virus o, eh, este, todo lo malo que pueda ingresar a mi cuerpo. Por eso nos da, por ejemplo, después de un buen tiempo, nos da acidez. Después de comer carne o después de comer algo que nos cae pesado, nos cae mal. Entre los factores que disminuyen el vaciamiento del estómago se encuentran los siguientes. Hay demasiado quimo en el intestino delgado. El quimo es demasiado ácido. Contiene demasiada proteína o grasa. Es hipotónico o hipertónico o es irritante. Entonces, cuando el estómago está demasiado lleno y son alimentos muy pesados, eso hace de que se tarde el vaciamiento. O sea, tarda en pasar el alimento del estómago al intestino. Por eso decimos que el alimento siempre debe ser combinado, o sea, siempre debe estar combinado con verduras para que sea un poco más ligero la digestión y pueda pasar más fácilmente del estómago al intestino.
intestino delgado. Dice. El primer segmento del intestino delgado recibe el nombre de duodeno y en él libera el estómago su contenido. El alimento entra en el duodeno a través del esfínter pilórico en unas cantidades que el intestino delgado pueda digerir. Cuando este se llena, el duodeno indica al estómago que detenga el vaciamiento. O sea, no es que todo lo que está en el estómago va a pasar rápidamente al intestino, sino que el intestino trabaja por sí solo y le indica al estómago hasta dónde puede enviarle el alimento. Cuando llega a su tope, el alimento se queda en el estómago y lo que pasó al intestino delgado comienza a digerirse. ¿Sí? Entonces, este es un proceso que lleva su tiempo, que lleva un buen tiempo. Al duodeno llegan enzimas del páncreas y la bilis del hígado. Estos líquidos llegan al duodeno a través del esfínter de Oddi y contribuyen de forma importante a los procesos de digestión y absorción. El peristaltismo también ayuda a la digestión y a la absorción al revolver los alimentos y mezclarlos con las secreciones intestinales. Ahora un poco. Acá. Como ven, este es el estómago. ¿Sí? Este ya sería el duodeno, que es el intestino delgado. Y en él se conecta el páncreas directamente con el intestino delgado. Se conecta al páncreas y se conecta a la vesícula biliar. ¿Ven cómo están conectados? De lo que le decía al principio, que estos órganos no forman parte del tracto gastrointestinal, están afuera del tracto, pero cumplen funciones también importantes a la hora de la digestión. Y como ven, están netamente conectados entre sí, lo cual el páncreas y la vesícula biliar envían su contenido hacia el intestino delgado para la absorción de los nutrientes. Eso es lo que decía allá. Eso es lo que decía aquí. Al duodeno llegan enzimas del páncreas y la bilis del hígado. Aquí vemos las partes del intestino delgado. El intestino delgado se comienza o se denomina duodeno. Se continúa con el yeyuno y termina con el ileón. ¿Sí? Duodeno, yeyuno, ileón. Ahí termina el intestino delgado. Y aquí, como ven, comienza el intestino grueso. Y aquí luego se encuentra la apendicitis, entre el ileón, entre el final del intestino delgado y el comienzo del intestino grueso. Aquí se encuentra la apendicitis. Y aquí comienza el intestino grueso. El intestino grueso tiene 5 partes. Vamos a ver después. Intestino grueso, ¿sí? El recto y el ano estaría ahí al final. Ese es nuestro sistema digestivo. Los primeros centímetros de revestimiento duodenal. Hola, profe, una consulta. Sí, ¿Sería apendicitis o apéndice? el apéndice. Ah, ya, La lesión, dale, gracias. la lesión del apéndice se llama apendicitis. Eso le dije que comúnmente la gente le conoce como apendicitis. Apéndice se llama. Los primeros centímetros del revestimiento duodenal son lisos, pero el resto del revestimiento presenta pliegues, pequeñas proyecciones llamadas vellosidades, e incluso proyecciones aún más pequeñas, microvellosidades. Estas vellosidades y microvellosidades incrementan el área de superficie del revestimiento del duodeno, permitiendo con ello una mayor absorción de nutrientes. Por eso que decimos
El duodeno tiene vellosidades y microvellosidades. Por eso que decimos que cuando una persona tiene diarrea, necesita reparar la flora intestinal, dice, ¿verdad? Entonces lo que se hace es, se trata de reparar las vellosidades y microvellosidades que está dentro del intestino. Eso es lo que le ayudan eso es lo que le ayuda al cuerpo a la absorción de los nutrientes, esas vellosidades y microvellosidades. Flora intestinal. El intestino delgado está formado por el yeyuno y el ilion, localizado a continuación del duodeno. Esta parte del intestino es la responsable principal de la absorción de grasas y otros nutrientes. La absorción se incrementa en gran medida por la vasta superficie hecha de pliegues, vellosidades y microvellosidades. La pared intestinal está ricamente abastecida de vasos sanguíneos que conducen los nutrientes absorbidos hacia el hígado y a través de la vena porta. La pared intestinal libera moco y agua que lubrican y disuelven el contenido intestinal, ayudando a disolver los fragmentos digeridos. También se liberan pequeñas cantidades de enzimas que digieren las proteínas, los azúcares y las grasas. Vamos a llegar hasta aquí. La próxima clase vamos a continuar con intestino.